conocer un poco sobre ¿no? Y vamos a dar inicio explicando brevemente algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta a fin de poder tener una bonita charla el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos nosotros? Somos Alerta Infancia. Alerta Infancia nace como una iniciativa de un grupo de estudiantes de una maestría de gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano. Somos un grupo bastante diverso, como ustedes pueden ver. Tenemos psicólogos, educadoras, nutricionistas, eh, enfermeras, consultoras en lactancia materna, ¿no? Nuestro compañero Freddy es nutricionista y abogado también. Y básicamente el trabajo que hacemos desde Alerta Infancia es transmitir conocimientos, transmitir información adecuada, fidedigna, respecto a estos 4 puntos bien importantes que ustedes leen aquí, o más bien 5 puntos, ¿no? Nutrición, salud, protección, educación y soporte emocional. Son temas muy relevantes que consideramos que deben estar siempre bien presentes cuando hablamos de la infancia, de los niños y sobre todo cuando queremos asegurar su correcto desarrollo. Nosotros hacemos diferentes acciones, publicamos información en nuestras páginas. Al final de la charla les voy a dejar los enlaces de las páginas de Facebook, de Instagram y de YouTube para que puedan revisar todo el material que ya hemos elaborado. Difundimos videos breves con especialistas, atendemos algunas consultas que nos llegan al chat y las derivamos con especialistas pertinentes. Hacemos las sesiones bla bla guagua, que es como la sesión que estamos haciendo ahora mismo, donde identificamos algunos temas de interés y hacemos que el especialista nos dé una explicación breve, ¿verdad? Y luego hacemos un momento de preguntas. El día de hoy es básicamente para que ustedes pregunten, consulten y podamos escuchar a la doctora Mercedes eh, toda la información que ella tiene, ¿no? También hacemos transmisiones en vivo, también hacemos talleres, algunas consultorías para instituciones, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Tenemos a la doctora Mercedes Pardo. Aquí hemos tenido un pequeño error en el nombre, pero ella es médico pediatra desde el 2002, es neonatóloga desde el 2019, trabaja en el Hospital Santa Rosa de Lima, trabaja en la clínica Centenario y también trabaja en Opgyn, que es un centro médico particular. Hay algunas consideraciones que les pido por favor tener en cuenta. Silenciemos nuestro micrófono al inicio. Cuando no sea necesario también nuestra intervención, tratemos de tenerlo silenciado a fin de no interrumpir el diálogo con los demás. Levantemos la mano para participar. Ustedes tienen allí un botoncito de reacciones donde pueden levantar la mano. Si en caso no lo encuentran y no pueden levantar la mano, pueden prender su micro y decir quiero preguntar algo y les damos el pase. O en todo caso, pueden escribir sus preguntas en el chat para yo ir viéndolas y de repente las voy leyendo y la doctora nos va contando, ¿no? También hay que considerar hacer algunas preguntas sencillas y puntuales para que todos podamos participar. También pueden comentar algunas anécdotas o experiencias que están pasando, pero tratemos de ser breves y bien concisos con la idea que queremos preguntar para que todos lo entendamos, todos y todas la entendamos y la doctora también pueda darnos la información relevante, ¿no? Y también, evidentemente, respetemos los turnos de participación. Muchas gracias, nosotros somos Alerta Infancia y vamos a empezar con este tema bien interesante. Bienvenidas a todos y todas. Estamos hoy día con la doctora Mercedes Pardo. Doctora, ¿usted tiene una presentación para mostrarnos en estos momentos o prefiere más bien que empezar a dialogar empezar a comentarnos sin necesidad de la presentación? Doctora Mercedes, está en silencio su... Bueno, disculpe, estoy activando así en la cámara. Tengo una presentación que les he enviado, les he compartido por su... Sí, quisiera que por favor la abran ustedes y yo voy haciendo la parte expositiva y luego al final, como lo que sucede es dar un vistazo, una pincelada a lo que es la alergia, porque realmente es un tema amplio, pero
sobre el cual tenemos varias formas de enfocarnos. Entonces, este enfoque que les traigo es para lograr verlo desde el inicio de la vida, desde antes de que nazca el bebé y respecto a cuál es la forma en la que nosotros hacemos la evaluación, el diagnóstico, y básicamente me interesa llegar con un mensaje y de ustedes tomar alguna inquietud y poderla resolver de ser posible. Excelente, excelente, doctora. Entonces yo voy a proyectar en estos mismos momentos la presentación y Sí. usted puede comenzar sin problema. Adelante, Perfecto. por favor. Buenas tardes. El abordaje de alergia infantil requiere conocer varios tópicos, varios temas. En la siguiente, por favor. Es importante reconocer que la alergia es la respuesta de nuestro organismo a un alergeno, a un componente que puede ser ambiental, puede ser nutricional o puede ser inclusive tópico. Es una respuesta de nuestro organismo con un proceso de inflamación que va a manifestarse. He traído justo esta imagen para poder reconocer varios signos. Entonces, aquí tenemos en la carita de este niño, que es un niño ya grandecito, palidez facial es una característica, porque si vemos la frente, la zona la zona de la faz, la carita, está un poco pálida en relación con la parte central. Y además tenemos unas ojeras acentuadas, que en este caso están descritas como una sombra palpebral inferior, y que se acompañan, si vemos adecuadamente hacia el párpado inferior, con un doble pliegue que todo el mundo no lo tiene. Nosotros, los alérgicos, tenemos ese segundo pliegue que se ve desde bebés, desde muy pequeños. Entonces, desde muy pequeños, inclusive más pequeños que este niño, podemos reconocer signos de atopía o alergia. Lo otro también es que se coloca allí la respiración oral, por eso vemos al niño con la boca abierta, y si nos damos cuenta, observamos en su nariz los pliegues de la nariz un tanto ampliados. Esto nos da idea de que este niño está haciendo un esfuerzo por respirar por la nariz, y como eso no es compensado porque hay una obstrucción nasal, entonces abre la boca porque ya es grande, y es un niño de más de 4 meses, es un niño ya, y esto nos permite darnos cuenta de que está presentando una rinitis alérgica como una expresión de atopía. La siguiente, por favor. Bueno, recordar que las formas en las que nos exponemos son múltiples. Hay factores externos ambientales, tal cual les comentaba, los alimentos o que también a nivel de la piel, cremas podrían ser, o factores respiratorios que van a sensibilizar a nuestras células llamadas mastocitos para liberar unas sustancias que se llama histamina, y esta a su vez genera que los vasos sanguíneos se dilaten. Es decir, la piel se ve roja, hay mayor afluencia de sustancias inflamatorias, y por eso es que se produce mayor cantidad de moco, alteración en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, y además también la sensación de congestión. Y si hablamos de la naricita, no permeabilidad nasal, es decir, obstrucción nasal. A veces no hay secreción, pero sí tenemos esta obstrucción que está generando esa respiración bucal o una respiración nasal ruidosa cuando son muy pequeños. Como les comentaba, los bebés menores de 4 meses no saben abrir la boca para poder respirar, entonces no tienen este reflejo, y un bebé menor de 4 meses puede sentir que se ahoga con una obstrucción nasal. Esto es una forma importante de detectarlo, y nosotros les estamos en esta ocasión haciendo llegar esta información para luego abordar el manejo sencillo que podemos tener con esto. Sigamos, por favor. Esta gráfica pretende mostrar cómo evolucionamos cuando tenemos atopía. Atopía significa
alergia, la cual está manifestada a nivel de piel con la dermatitis atópica, a nivel del intestino con la alergia alimentaria, a nivel de la nariz con la rinitis alérgica y a nivel de los pulmones con el asma alérgica. Como nos damos cuenta en este gráfico, vemos que al inicio de la vida la alergia no se manifiesta mucho, los primeros meses, 2 meses a 3 meses, pero conforme va creciendo, nosotros podemos ver que ya se empieza a manifestar la alergia alimentaria. Y en este caso, la alergia alimentaria a la cual se presenta una respuesta es a la alergia a la leche de vaca, la cual está descrita, y entonces en este caso tenemos que tener un diagnóstico precoz, y ya les voy a manifestar luego cuál es la expresión más clara en ese caso. En el caso de la dermatitis atópica no es tan pronto, empieza entre los 2 a 3 meses con una dermatitis que llamamos dermatitis seborreica, la cual se caracteriza por la presencia de una grasita que tenemos en el entrecejo y que aumenta también marcadamente a nivel del cuero cabelludo y detrás de las orejitas. Y cuando ya son más grandecitos, es decir, a partir de los 6 meses, ya se dan signos de sibilancias, es decir, de obstrucción a nivel de bronquios y de bronquiolos, los cuales generan una obstrucción a nivel bronquial y dan como manifestación procesos de tos, procesos de ahogo, procesos de dificultad respiratoria, que no son necesariamente denominados asma en ese momento, porque pueden ser solamente llamados sibilantes. Ya los definimos como tal más tardíamente, cerca de los 5 años, porque hay que determinarlo con algunas pruebas, además de la historia clínica, que es sumamente importante. Y la que se presenta más tardíamente en el paciente atópico es la rinitis alérgica, y es la que dura más, o sea, es la que va a durarle hasta la adultez. La siguiente, por favor. Estos son es un gráfico sencillo en el cual se da la descripción de las principales manifestaciones, tanto como síntomas y signos típicos de cada patología. Estamos hablando de la alergia de pulmón, del asma, de la alergia de la nariz, la rinitis, de la alergia de los ojos, que es la conjuntivitis alérgica, de la alergia de la piel, que es la dermatitis atópica, de la alergia a una exposición de un objeto o de una sustancia específica, y por eso es una dermatitis de contacto. Por ejemplo, la alergia al látex es una alergia a los guantes, que no es muy frecuente en nosotros, pero está descrita en otros países. La urticaria o angioedema es una alergia severa que requiere una atención inmediata y de emergencia, que es importante reconocerla. La alergia digestiva, como les comentaba, es una alergia precoz, una de ellas de inicio generalmente a los 2 meses de edad o a veces un poquito antes, caracterizado por alteraciones digestivas, el cambio de las heces, el movimiento intestinal, da y además alteraciones en el crecimiento, es la alergia a la leche de vaca, la primera, pero también hay otras alergias digestivas. La anafilaxia, que es de la misma naturaleza que la urticaria, se refiere a que es de respuesta muy rápida y veloz, pero generalmente esta es dada a una sustancia que a veces no ha presentado una persona una manifestación a la primera dosis. Por ejemplo, los que son alérgicos a la penicilina lo pueden presentar la alergia a la 20ª dosis, o a la 10ª dosis, o a la 15ª dosis. Entonces, cuando usamos medicamentos que requieren que hagamos nosotros una diferenciación, lo hacemos con un paciente que está con posibilidad de ser atendido inmediatamente si presenta esta reacción, porque los ponemos a muerte, por lo cual sea una penicilina en una farmacia o en cualquier lugar no va siendo lo mejor, porque no sabemos cuándo o quién es el alérgico, no hay forma. Entonces es preferible colocarlo en un lugar donde se tenga la opción de apoyo inmediato al paciente en el caso de una anafilaxia. Y así hay otros cuadros también que tienen manifestaciones de otros órganos que también dan alergia, pero son mucho menos frecuentes. La siguiente, por favor.
Bueno, estas son las otras manifestaciones de alergia que les comentaba, pero básicamente dada desde el punto de vista de a qué se expone. O sea, por ejemplo, la alergia respiratoria se da en relación con algunos desencadenantes. El más común es el polvo, la ropa guardada, para los pequeños, los niños, la exposición al pelo de los animales, al humo del tabaco, etcétera. Los cambios de temperatura, y esa es una alergia, rinitis vasoactiva le decimos. La alergia alimentaria, le comenté ya hace un momento, la dermatitis atópica generalmente se da por brotes y cambia de acuerdo a la edad. Es decir, al inicio se da de manera generalizada en todo el cuerpo y luego con el tiempo va cambiando su expresión y se presenta solamente en zonas de extensión, generalmente. Y la urticaria o angioedema es una de evolución muy aguda, pero ¿a qué le decimos angioedema? Que el compromiso no solamente está en piel, sino se asocia a compromiso de mucosas, es decir, de la boca, de la nariz, y de pronto la persona come un maní o come pecana o come algún alimento que no le va, no le genera la alergia. Al inicio puede sentir una leve picazón, luego que no respira bien y luego que le pica la garganta y luego se le puede cerrar la glotis. Y esto significa que debe ser tratado inmediatamente para actuar con medicamentos antialérgicos, antiinflamatorios como los corticoides, una hidratación o adrenalina y de preferencia, en este caso, en atención de emergencia. La alergia a fármacos, como les mencioné hace un momento también. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco lo que les mencioné respecto a la marcha atópica. La marcha atópica, aquí está en el gráfico, cómo es que predominan las manifestaciones gastrointestinales en los pequeños, y cuando ya es preescolar y el infante va creciendo, las manifestaciones ya se van dando más a nivel respiratorio, y cuando y las manifestaciones en piel realmente empiezan en la etapa de lactancia y se mantienen a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor. Esta es un poco más de lo que es la alergia nasal y cómo los niños no solo tienen ese doble pliegue, sino esa picazón de nariz, por la cual no es que se metan los dedos en la nariz porque sean desobedientes, ¿no? Es porque les pica, les desespera la picazón, ya sea porque echamos poet de un olor que a él no le va, ya sea porque hay algún olor o una micropartícula que no necesariamente es contaminación, pero aquí en Lima el más importante es la contaminación con partículas pequeñas, por eso vivir en el centro realmente es una complejidad para el manejo de este proceso, o el mover polvo. Entonces el polvo hay que procurar no barrer el piso, sino trapear, no sacudir las ventanas, sino pasar un trapo, por ejemplo. La siguiente, por favor. Esto es una expresión de una alergia de piel severa, es una dermatitis atópica severa. Si nos damos cuenta, se ha tapado los ojitos por respeto al bebé, pero si nos damos cuenta, toda la piel del bebito está muy seca, y a eso le decimos cerosis. Además de eso, se resquebraja por la sequedad que tiene, y se ve roja, se ve inflamada, y se produce en toda la carita excepto en la nariz. Esta zona, la nariz, no se altera en su presentación. Entonces, esa piel está preservada. Esa es una forma en la que nosotros nos damos cuenta de que estamos ante una dermatitis atópica, es decir, ante una alergia en piel, que por cierto a veces se puede contaminar con gérmenes propios de la piel y tener infecciones sobreagregadas. Es decir, el manejo es importante que lo dé el especialista. De inicio con nosotros los pediatras, pero también hay que considerar que si el cuadro amerita, también con el dermatólogo pediatra. La siguiente, por favor.
Esto es un poco más de lo mismo que les he comentado antes, entre las respuestas alérgicas de los atópicos, todas las ya descritas, y en las de no atópicos generalmente asociadas a otras enfermedades. Las enfermedades autoinmunes en los niños no son muy frecuentes, estoy hablando de la artritis reumatoide, del lupus, pero cuando se presenta la alergia y esa alergia se hace crónica, y es un niño que no tiene atopía como una característica, es decir, no tiene padres alérgicos, es decir, ha tomado leche materna exclusiva, no es que haya sido expuesta con leche de fórmula, y como factor de exposición o factor de riesgo, y entonces de pronto empieza a presentar una alergia que no le dura un mes, no le dura 2 meses, sino le dura 6 meses, le dura mucho más tiempo. Tenemos que descartar otras enfermedades. La siguiente, por favor. Esto es un poco sobre lo que tenemos que considerar. Se ha hecho el estudio ISAC, que empezó el 2007 y luego continuó en una segunda ocasión en el 2019, en el cual en Latinoamérica se estudió la presencia de alergia, de tal manera que se determinó la alergia a diferentes alimentos, y esto ha permitido detectar que los grupos de mayor riesgo son los niños, no tanto los menores de 3 meses, de 3 años, más los de 4 a 7 años, son los que han presentado mayor alergia, pero además de eso tiene como factores de riesgo la poca ingesta de frutas y verduras desde la infancia. Además está asociado al ingreso de los alimentos occidentalizados, y con esto me refiero a, por ejemplo, el atún, a, por ejemplo, las golosinas tipo chisitos, son presentaciones de lo que le decimos comida chatarra, es decir, no es nutritiva, pero no solamente que no sea nutritiva, sino que activa las alergias en los que ya tienen este factor de riesgo. La siguiente, por favor. Esto es un poco más del estudio ISAC, que ha sido realizado en varios países de Latinoamérica, como vemos acá, y se refiere básicamente a qué alimentos están generando alergia, o cuál es el tipo de respuesta que está presentando. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de alergia? Es decir, la lactancia materna por menos de 6 meses, creo que lo han visto un poquito como parte de la charla de lactancia materna en una charla previa, y sabemos que la lactancia materna es protectora de alergias, no del asma, pero sí de la rinitis alérgica. Cuando damos de lactar a nuestros bebés de manera exclusiva y sin ingresar leche de vaca hasta los 2 años, estamos protegiéndolo para la alergia de la nariz, que es la rinitis alérgica. Estamos ayudando un poco a que baje la expresión de alergia en piel, es decir, la dermatitis atópica, pero no así del asma, y el asma no se relaciona tan directamente con esto, porque ya hay otros factores. También las pobres condiciones socioeconómicas, pero esto básicamente asociado a las condiciones de higiene que podrían tener en estos casos, dada la condición de pobre salubridad que se da en estos casos. Los sibilantes recurrentes, y esto se refiere a los niños que son alérgicos desde pequeños y son mediados por una sustancia que se llama inmunoglobulina E, y es para la leche de vaca. También los alérgicos al huevo y los alérgicos a los ácaros son los que van a presentar posteriormente manifestaciones de sibilancias o asma. La siguiente, por favor. Bueno, esto es parte del estudio que les mencioné, que es muy prevalente en niños pequeños y menor en niños más grandes. La siguiente, por favor. Los niños, sí, así es, los niños más afectados son los más pequeños, y recordemos que en este estudio se determinó que los alimentos que generan más alergia son el pescado, la leche, los mariscos y la soya, en el grupo poblacional de Latinoamérica. Estoy hablando de México, de Chile, de Colombia, de los países que hemos visto en las gráficas anteriores. Y es importante recordar la historia familiar de alergia, es decir, si son alérgicos mamá, papá,
si es alérgica, si ha habido un destete temprano, es decir, en vez de darle la leche materna exclusiva hasta los 6 meses, solo se le dio hasta los 3 meses, por una serie de factores que cada uno tiene en casa, y además también al asociado al desarrollo temprano de alergia, por ejemplo, a la leche de vaca definida ya antes, y o a la sensibilización con algunos alimentos que podrían generar alergia y ya nos dan esta predisposición o incrementan. La siguiente, por favor. Esta es una forma en la cual nosotros determinamos, no solo clínicamente por los rasgos que ya les he mencionado, que están en la gráfica del bebé, que tiene múltiples ronchas rojas, ronchas elevadas, que además le pican, y esto da idea de lo que es la alergia, que podría ser alimentaria porque es generalizada. Una dermatitis atópica más empieza en un lactante en piel y en algunas zonas del cuerpo, pero no de esta característica tan difusa que impresiona ser más una alergia generalizada, que a su edad sería probablemente una alergia alimentaria. Además de esto, también hacemos una prueba que le decimos prick test, que está descrita como vemos aquí en el gráfico, con abones o ronchas. Se colocan diferentes sustancias, polvo, ácaros, que podrían generar esta respuesta, y esto nos da positividad a la alergia. He leído una pregunta, ¿podrían por favor ponerla? Sí, claro que sí. Tenemos dos preguntitas, doctora Mercedes, de repente podemos aprovechar para hacerlas. Silvia Ventura nos dice, buenas noches, entonces el pescado en conserva puede activar la alergia, más no el pescado fresco. Esa es la primera pregunta. Ya, lo que sucede es que la alergia está descrita para el pescado, sobre todo para la alergia, cuando la ingesta de este pescado se realiza tardíamente y de una forma asociada, como bien lo dijo, ¿no?, a una conserva. En la conserva no está solo el pescado, sino también están una serie de otros agentes preservantes del pescado. Pero recordemos que antiguamente el pescado se empezaba muy tardíamente, después de los 10 meses. Actualmente, ya lo voy a mencionar un poquito después, para disminuir la respuesta alérgica, procuramos empezar con los alimentos más precozmente, y exponerlos a pequeñas cantidades para que vaya generándose tolerancia. Y esto está descrito ya hace algunos más o menos 4 a 6 años como una estrategia para ayudar a los hijos de madres alérgicas o padres alérgicos a disminuir su respuesta ante los alimentos. Por ejemplo, la alergia al maní, que está descrita ampliamente, antiguamente se evitaba iniciarla hasta cerca de los 2 a 3 años. Actualmente se puede empezar en la etapa de lactante, entre los 8 a 10 meses, pero no en cantidad abundante, sino en pequeñas cantidades, así tal cual, como maní. Pero no le daría un chocolate con maní, por ejemplo, ¿no? Porque no es solamente el maní ahí, sino hay una serie de otros productos que están pudiendo generar una liberación de histamina y generar una reacción tipo alérgica. No sé si se entendió. Sí. Silvia, ¿te quedó claro o tienes algo que complementar? No, sí, o sea, sí me quedó claro que, bueno, se sabe que el pescado se está, dando en pequeñas cantidades de un niño antes de 1 año para ver su tolerancia, sobre todo porque es un producto que es alergénico, pero sí me quedó claro que el pescado en conserva es el que genera mucho mayor cantidad de alergia, ¿no? Gracias, doctora. Gracias a ti, Silvia, por tu pregunta. Tenemos otra pregunta, doctora, que podemos aprovechar a hacerla ahora. Justo hace un ratito hablaste de la penicilina. Entonces viene la ollita San Lorencito en Caraballo, nos dice, si una madre es alérgica a la penicilina, ¿los niños pueden tener esta alergia? No. Felizmente esto sí se ha determinado de tal manera de que las alergias a los medicamentos son muy personales, de tal manera que yo puedo tener alergia a la penicilina y mi hija ninguna alergia, o puedo tener mi hermano que es alérgico a la penicilina, a la sulfa, sus hijos no son alérgicos a nada,
pero son alérgicos a algún alimento. O puedo tener una alergia a alguna crema o algún factor que se distribuye en una crema y no a otras cremas. Entonces, la alergia es de cada persona y no tiene tendencia a heredarse al mismo componente, pero sí puede ser que se expresen en otro tipo de alergia. Es decir, el padre que es alérgico a la penicilina ya tiene una manifestación de alergia, es decir, pues, si yo le pregunto, señora, alergias en la familia, entonces dice, alergia en asma, rinitis alérgica, dermatitis, no es alérgico a nada de eso, pero sí es alérgico a la penicilina. Ah, ya, lo tengo que sumar, porque como hemos visto, es parte de la reacción alérgica que puede asociarse a una rinitis alérgica en el recién nacido, es decir, o en el pequeño, en el hijo, que no es ni del mismo tipo, ni tampoco el mismo componente. ¿Sí? Ok. Excelente. Gracias, Jenny, por esa pregunta. Tenemos una preguntita más que quizás va a tener que ver un poco con lo que viene, pero Jenny también nos dice, ¿las alergias a los cambios de clima es por bajas defensas o tiene que ver un poquito con ese tema también de las bajas defensas? ¿Qué podríamos decir ahí? No. Las alergias estacionales son, generalmente el primer punto de alergia de las alergias estacionales es la nariz, es decir, las rinitis alérgicas. Y las rinitis alérgicas tienen varios tipos, es decir, puede ser una rinitis vasoactiva, como les comenté, es decir, cambió la temperatura, empezó el frío y se me tapó la nariz. Pero ahí empieza que se me tupe la nariz y después de pronto me empiezo a cerrar el pecho, doy mis manifestaciones que serían de asma, empiezo a toser, toso más de mañana y toso más de noche, pero esto es provocado por mi respuesta de alergia que está dada por mis condiciones o mis factores de riesgo, los que mencioné antes. No están asociados con que yo tenga desnutrición u obesidad, que son trastornos nutricionales, pero sí, en definitiva, está relacionado con una inadecuada forma de alimentarme. Es decir, si yo a mi pequeño, en vez de darle leche materna, le di fórmula porque me pareció que podía alimentarlo mejor, porque alguien me asustó que yo no tenía suficiente leche, porque yo, etcétera de casos, estoy agregando un factor de riesgo para que mi pequeño pudiera desarrollar una alergia. Y eso no tiene que ver con la nutrición directamente como un componente de carbohidratos, proteínas, sino como la exposición a alergenos desde temprana edad. De acuerdo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Jenny, no sé si te quedó claro la respuesta, si te gustaría de repente complementar algo. Oh, sí, bastante entendible y comprensible, yo más bien le agradezco mucho. Y además quisiera aprovechar un poquitito, porque ya se me olvidó hacer una preguntita más sobre la penicilina. ¿Ya? ¿Sí? Es que lo que pasa es que yo soy alérgica a la penicilina, pero no soy alérgica a la amoxicilina y por lo general siempre me quedan viendo con una expresión rara, pues cuando me preguntan y yo les digo que la amoxicilina sí soy tolerable. Aquí saber por qué me miran raro cuando le... Esto es bastante entendible. Lo que pasa es que la amoxicilina es una penicilina oral. Entonces se supone que si usted es alérgica a la penicilina inyectable, también es alérgica a la amoxicilina. Sin embargo, ya hace buen tiempo se determinó que hay pacientes que pueden ser alérgicos a la penicilina, pero no sería en sí a la misma penicilina, sino a los vehículos que usa la ampolla, es decir, el talco, el agua, el líquido con el que se disuelve, algo en el componente en sí que no es el mismo medicamento le genera esta reacción alérgica y que por eso usted no la puede recibir de forma intramuscular ni endovenosa, pero sí la puede recibir de forma oral. Entonces, esta es una de las teorías que puede permitir entender por qué usted y algunos pacientes tienen esa respuesta, es decir, son alérgicos a la a la penicilina intramuscular, pero no es alérgico a la amoxicilina. Eso se da. No es usted un caso raro, sí se presenta, sí. Es común, es común.
Jacqueline. No tan común, pero o sea, sí se observa. Ocurre. No Ok. sienta que está, si le están mirando raro es probablemente porque la persona que le está atendiendo no tiene este conocimiento que le acabo de comentar, Ok, pero ok. existe y hay descripciones, ¿sí? Excelente, excelente. Muchas gracias, doctora, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Jacqueline Comitivos también ella pregunta, ¿qué relación existe entre la piel atópica y las alergias? La piel atópica es parte de la alergia o de la atopía. Recordemos que la atopía describe los tipos de alergia: dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma. El bebito que de pequeño sufre de dermatitis atópica o tiene la piel seca con tendencia a inflamarse o a ponerse roja en contacto con algunas telas o lana o polar, este niño ya tiene una primera expresión de alergia, y eso quiere decir que si yo lo expongo con alergenos ambientales, cambios bruscos de temperatura, liberación de ácaros o algunos alimentos que podrían generar alergia, podemos desencadenar esta reacción en ellos. Entonces, la idea de conocer los factores de riesgo es evitarlos en el futuro y tratar de darles una alimentación sana, la limpieza, evitando los polvos, las micropartículas, y también en el caso de un niñito de piel seca, tener en cuenta de que la lactancia materna es protectora de varias expresiones de alergia, y eso va a ayudarle bastante a que su expresión de alergia de otros tipos o no se manifiesten o se demoren en manifestar o su intensidad sea menor. Sigamos. Excelente, excelente. Sí. Sigamos con las diapositivas y luego ahí tenemos unas cuantas preguntitas más, pero vamos a continuar, ¿ya? Ok. Esto es un poco sobre lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca, que es una de las manifestaciones de alergia más temprana y de origen intestinal, tal cual estábamos conversando. La expresión, como vemos aquí, es un pañal con un poco de heces y moco y sangre. Es decir, a eso le llamamos hematoquesia, es decir, presencia de sangre producida por una inflamación a nivel del colon. Esto se presenta como manifestación no única, no solamente la alergia, también hay una serie de otras condiciones que lo presentan, pero es frecuente que sea la alergia, y de ellas la alergia a la proteína de leche de vaca. Y para eso hay todo un tema que tratar, y es importante considerar en estos casos tener la alternativa mejor, que es la leche materna, pero también, si es que esta no fuera posible, algunas otras alternativas, de acuerdo a cada caso. La siguiente, por favor. Es importante recordar la prevención de la cual manejábamos, es decir, prevenir la sensibilización en sujetos de riesgo. Es decir, si yo tengo un padre y una madre que son alérgicos, se considera que el 50% de sus hijos van a ser alérgicos, por ejemplo, en expresiones de asma, de rinitis alérgica, y si solamente uno de ellos es alérgico, más o menos el 30%, es decir, 3 de 10, van a presentar la expresión de alergia. Entonces, y yo no puedo actuar directamente en los genes, pero sí puedo actuar en evitar los factores que van a desencadenar estas alergias, los ya mencionados, ¿no? Destete precoz, alimentación con productos no nutritivos y considerados alergenos. Ahí llamamos a esto la leche de vaca y las golosinas, los productos envasados y empacados. La prevención secundaria le llamamos cuando ya el paciente ha presentado la alergia, es decir, ya ha sido sensibilizado, pero yo voy a evitarle otros factores agregados de alergia. Y la prevención terciaria ya es en el paciente que tiene diagnóstico y empieza tratamiento, tratar de controlar este caso y evitar recurrencias. La siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a la dermatitis atópica, les he traído solamente esto porque realmente hay mucho más que ver y sería cuestión de revisar todo tema por tema, pero respecto a la dermatitis atópica, como vemos a la niñita, está con el brazo enrojecido, las caritas rojitas también, y lo que se usa en estos casos son cremas que van a generar una hidratación intensa de la piel. En base a urea, varias de ellas sí tienen buena respuesta en la piel de los bebitos. También cuando esta no tiene una buena respuesta o la alergia está demasiado intensa, usamos corticoides de baja potencia que se pueden usar desde lactantes. Obviamente por eso deben ser evaluados por el médico, porque algunos medicamentos deben ser de prescripción personalizada. Y sí es cierto que hay algunas patologías o manifestaciones de patologías que podemos tratarlas con sintomáticos. Los corticoides y los antibióticos no deben ser dados de manera indiscriminada como automedicación, porque tienen reacciones adversas importantes o pueden ser indicados de manera inapropiada. Muy bien, hasta aquí era lo que les traía para exponer. Estoy abierta a más preguntas de ustedes. Excelente, doctora Mercedes. Muchas gracias en primer lugar por brindarnos este tiempo, este espacio para poder dialogar con usted y conversar. Antes de pasar a las preguntas, ahí tenemos unas preguntas escritas en el chat. Quisiera comentarles dos detallitos. El primero es que normalmente en cada una de estas charlas, hacia el final, le solicitamos a todas las personas que deseen luego que les enviemos el enlace del video que estamos grabando ahora, para que lo puedan ver, lo puedan mirar 2, 3 veces, 4 veces si algo no quedó claro o algo no se escuchó bien. Quienes quieran que les mandemos pueden dejarnos en el chat su número de teléfono y nosotros los agregamos a un grupo de WhatsApp que tenemos donde siempre les mandamos nuestros videos, la nueva información que hacemos y demás. Entonces, quienes deseen hacerlo, ahí nos van dejando su número de teléfono y su nombre y nosotros constantemente en la semana les vamos a estar enviando el video de hoy, más la charla que se viene el próximo miércoles, más la transmisión en vivo que vamos a hacer este viernes, y así, toda la información que vayamos haciendo. Entonces ahí quería hacer un poco ese paréntesis, nos van dejando su número en el chat. Y como segundo tema les pido, por favor, siéntanse absolutamente libres de preguntar todo lo que quieran, sin miedo a que podamos decir algo que quizás esté bien o está mal. No hay acá preguntas buenas, preguntas malas. Anímense simplemente a soltarlas. Yo voy a lanzar una pregunta que lo mencionó Candy en su momento y luego, please, me van avisando quién quiere alzar la mano y explayarse o quién quiere escribir o escriban su pregunta. Candy nos decía, doctora, ¿qué medicamentos se le puede dar a los niños, ¿no?, cuando se presentan alergias respiratorias? ¿O qué deberíamos hacer en esos casos de alergias respiratorias? A tener en cuenta que las alergias respiratorias pueden ser nasales o pueden ser pulmonares. Hablando de las alergias nasales en las cuales su expresión de alergia es muy temprana, es decir, antes de los 2 meses de edad, usamos hasta los 2 o 3 meses de edad están empezando, usamos cloruro de sodio, que es el que usamos generalmente, y además aspiradores de secreción nasal, de moco, a través de un aditamento. De los que existen en el mercado, actualmente los aspiradores directos conectados a la boca con una trampa son los que usamos más para este grupo etario. Sin embargo, a partir de los 3 meses podemos usar antihistamínicos orales, como por ejemplo la levocetiricina en gotas, que puede darse ya tan tempranamente como a los 3 meses, aunque la descripción no está descrita hasta después de los 6 meses en el prescript,
pero hay estudios que avalan el uso desde los 3 meses de edad. Y ya más grandes, después del año y medio, podemos usar también la clorfeniramina y obviamente también la loratadina, la desloratadina, que son antihistamínicos con diferentes mecanismos de acción. Me refiero básicamente a que son tienen menos reacciones adversas, la levocetiricina, la desloratadina, y la que puede generar generalmente una perturbación del sueño, ya que estimula a nivel del cerebro, es la clorfeniramina. Por eso no se usa en tan pequeños como los 3 meses, los 5 meses o los 6 meses, sino ya después del año y medio. Hablando de la rinitis alérgica. Y si hablamos del asma, aquí tenemos que hablar que es una patología totalmente diferente. En esa alergia respiratoria se usan broncodilatadores para permitir romper la obstrucción. Luego usamos corticoides con PAF, con aerocámaras en niños pequeños, y en niños mayores de 5 años puede ser con una boquilla que va a permitir que llegue bien como micropartícula, pero ayuda pero ya no requieren la aerocámara. Y este ya es un medicamento controlador. Entonces, esas son las 2 alergias respiratorias más conocidas y que tienen tratamientos ya protocolizados, en los cuales siguiéndolos vamos a evitar reacciones futuras o complicaciones. En el grupo de WhatsApp que tenemos estuvimos compartiendo algunas preguntas, y 2 o 3 preguntas más o menos son parecidas respecto a cuando ya el bebé va a empezar a comer, ¿no? Y se va un poco a hacer este proceso de alimentación complementaria hacia los 6 meses y poco a poco va a ir avanzando. Nos preguntaban con preocupación las mamitas, por ejemplo, ¿qué alimentos serían ideales para esas primeras comidas de los 6 meses? ¿Qué deberían de evitar para no hacer que sus niñitos tengan alguna alergia, ¿no? ¿Hay alguna recomendación? Sí, definitivamente. A la cabeza recordar que entre los 6 a 8 meses, que es el inicio de la alimentación o alimentación complementaria, lo ideal es continuar la lactancia materna, ya que el ingresar ahí una fórmula o leche de vaca, llamemos leches evaporadas las que hay en el mercado, ese es un primer factor de riesgo para generar alergias a futuro en el niñito. Por eso es la descrita como una de las más frecuentes. Y lo otro también es que si los papitos son alérgicos, yo no empiezo la alimentación complementaria a los 6 meses, sino empiezo a los 5 meses o a los 4 meses y medio como estrategia para poder disminuir las alergias. Las formas o los alimentos varían de región a región o de zona a zona, de tal manera que acudimos a lo que usamos generalmente son las papillas. Las papillas son alimentos preparados en base a alimentos cocidos, triturados y colados, no licuados, porque el lactante que está aprendiendo a comer ya debe de hacer una masticación, aunque sea suave y aunque no tenga dientes, con las encías para poder empezar a practicar. Y si le damos colado, no lo va a masticar, lo va a deglutir. 1. 2, la alimentación en este caso debe ser idealmente balanceada, es decir, tener un carbohidrato, tenemos varios, los tubérculos, una vitamina, las verduras, ¿no? Zapallo, zanahoria, también podemos agregar como tubérculo de muy buena calidad el camote, pero ya cuando vamos migrando los sabores de lo no dulce a lo dulce. Y a eso le agregamos las proteínas y a la cabeza la leche materna que se usa para los alimentos. Después de eso también podemos darle la yemita del huevo, podemos darle el pollo, el hígado del pollo. Obviamente todo no es hígado de pollo, todo no es pollo, tenemos que variar y ver qué cosas le van gustando más a los niñitos. Además, ¿qué es lo que hay que evitar? Obviamente yo no le voy a dar un yogur, no le voy a dar una golosina, no le voy a dar, le repito, leche de vaca, leche condensada, es decir, cosas que usamos para las fiestas infantiles no se las voy a dar a un bebé. Sí, es irónico. Es así. Está bien, está excelente. Justo una de las preguntas que también nos hacíamos en el chat era esa, ¿no? ¿Los dulces son recomendables a partir de cierta edad? ¿Pueden los dulces, no? Como les digo a mis chiquitos, les digo, dulces sí, pero dulces sanos.
Había Ajá. antiguamente un dibujito que los dulces sanos, los dulces sanos son las frutas, esas son las que vamos a comer. Y los dulces de los otros, sí, ¿por qué no? Para un niño de 2 años y medio a 3 años, sí, por fiestas patrias, por Navidad y por tu cumpleaños, le digo, y más tampoco no. Lo que pasa es que nos han educado en una cultura y no a esta generación, porque ya tenemos varios años de no sal y no azúcar. En cambio, sí, nosotros hemos crecido con el azúcar y pensamos que un niño por no comer azúcar sufre, cuando no, un niño no prueba azúcar y no le llama la atención y quizás el primer dulce que pruebe sea un jarabe, porque los jarabes vienen dulces. Y lamentablemente eso sí no lo podemos cambiar mucho por la aceptación, la fabricación, etcétera, etcétera, pero también hay fármacos y fármacos que tienen aditivos que no tienen la misma calidad. Algunos aditivos son en base a frutas y verduras y otros aditivos son por ejemplo, la tartrazina. La tartrazina es un colorante de algunos medicamentos amarillos y anaranjados que pueden generar alergia. Y no es como es semejante en la penicilina, no es el medicamento, sino el vehículo el que está generando la alergia. Y por eso hay niños que no son alérgicos a un medicamento, sino a 3, sulfas, penicilinas y demás. ¿Por qué? Porque todos esos comparten la tartrazina como excipiente. Ujú, Bueno, ujú. no era la Sí. pregunta, pero... No, no, en realidad es información que nos va ayudando a complementar y a tener una idea más clara, ¿no? Luna, por ejemplo, nos pregunta sobre el juguito de granadilla. Algunos pediatras recomiendan, otros no. También genera alergias el juguito de granadilla. Yo tengo entendido que si estamos en los primeros 6 meses, lactancia materna exclusiva, ni agua ni jugo de granadilla, solo es leche materna. Pero Como después que... les Sí. comentaba, en los alérgicos a veces empezamos antes, o sea, pero si yo voy a empezar a los 4 meses y medio o 5 meses, tengo que tener algunas cosas en cuenta, ¿no? Una de ellas es que tenga su segunda dosis de rotavirus para que ya esté protegido por este virus que se contagia por vía oral y es muy frecuente a esa edad. Y el otro es que el bebé ya esté casi sentado, porque Ujú. si no tiene buen tono muscular, no, y también lo otro es que lacte bien, que no se le caiga la lechecita por el costado. Y eso obviamente lo manejan muchos bebés, pero si un bebé fuera prematuro, no lo va a tener a esa edad, a los 6 meses, lo va a tener más tardíamente. Si un bebé ha tenido un trastorno neurológico, no lo va a tener, entonces empiezo más tardíamente la alimentación. Por eso factores de la alimentación complementaria, pero el juguito de granadilla no va a hacerle mal ni bien. Esto, como les comentaba, tiene mucho que ver con la cultura de la región. Y, por ejemplo, hablando del juguito de granadilla, yo sí les recomiendo a mis pacientes porque a la mayoría no le cae mal. Sin embargo, si a algún paciente le cae mal, le digo a él, a su bebé, no le cae bien, no le vamos a dar a él. Entonces, es muy personalizada la reacción alérgica, no vamos a generalizar. Y en cuanto a cuál alimento empezar, la verdad es que hay diferentes costumbres. Y yo he tenido mucho contacto con gente del norte, de Piura, y ellos empiezan con el agua de mondongo. No entiendo por qué, no entiendo por qué a la fecha no he encontrado información, O pero en es la su selva con el agua costumbre. de Masato, ¿no? Sí, la verdad es que no he encontrado nada que pueda justificar su uso o su no uso, pero como es algo que está muy arraigado a las costumbres de la región, no puedo oponerme porque es parte de ellos, es parte de su cultura y según ellos, cuando empiezan con ese alimento, su niño no va a tener ningún problema digestivo. Dejémoslo así, que sea así entonces, ¿no? Excelente, excelente. Nos pregunta Mayra Guainate, nos dice que seguro ya lo hemos tratado, pero ¿hasta cuántos años no debemos dar de leche de vaca? La leche de vaca la procuramos ingresar después de los 2 años o 3 años. Actualmente ya son 3 años, o sea, hasta hace un tiempo no quedaba claro, pero ya el Ministerio de Salud lo ha puesto, ha acogido de los 2 a los 3 años, de tal manera que aquellas leches de fórmula inclusive, la 2 ya no se da solamente hasta el año, sino se da hasta los 2 años, 11 meses y 29 días. Y recién a partir de los 3 años damos las fórmulas 3 o kits, que son en base de leche de vaca y no son modificadas para parecerse a la leche materna, no son
leches maternizadas o fórmulas infantiles, sino son leches en base a la leche de vaca, ¿no? Ujú, ujú. ¿La clara del huevo o la yema del huevo, en general el huevo es alérgeno también? No, no, no. El huevo en sí totalmente no. Es considerado alergeno la clara. Entonces la clara tradicionalmente se ha empezado más tardíamente. A la actualidad inclusive se empieza como entre los 9 a 10 meses, no tan temprano como los 6 meses. Empezamos sí con la yema, como les comenté hace un momento. Ujú, ujú. Por ejemplo, una mamita también nos preguntaba sobre sus pequeños, que a veces cuando después de bañarse, por ejemplo, les da picor en la piel, ¿no? Eso también podría estar relacionado a con un Sí, tema los que sufrimos de alergia a la piel o sufrimos de dermatitis atópica, tenemos mayor expresión de picazón al sacarnos la ropa, de tal manera que apenas un niño se saca la ropa, se le pica la espalda, le pica el costadito de la espalda y pide que la madre le rasque. Y generalmente es una piel más sequita. Por eso una de las mamis preguntó, cuando una piel es atópica, realmente es atópica ya, o sea, ya es alérgica, sino que la expresión no está muy marcada como una roncha roja, pero sí está seca. Es ya alergia, ¿no? Y se presenta más con los cambios de temperatura o las texturas de las telas. La lana, el polar pueden generar un poco más esta reacción, que no es igual en todos, pero sí desde pequeños se puede ver esa manifestación. Ujú, ujú, ujú. Ahora, eso también imagino que es un aprendizaje también para ustedes como mamitas y papitos durante el tiempo, ¿no? Van viendo qué alimentos son los que generan una reacción, qué tipo de telas en el cuerpo de sus pequeños y pequeñas generan más reacción y ya luego las van evitando, ¿no? Es todo un proceso también de aprendizaje bien interesante. Les estoy dejando en el chat la página de Facebook de Alerta, también el Instagram, los que tienen Instagram pueden seguirnos desde ahí, y también el canal de YouTube. Recomiendo todas estas páginas para que las puedan revisar. Estamos subiendo constantemente información, mensajes muy interesantes. Hace poco sacamos un post, por ejemplo, de los beneficios del consumo de pescado también, bien interesante. Y el canal de YouTube lo recomiendo mucho porque hay una gran pila de videos donde hemos hablado desde lactancia materna hasta la educación de los sentimientos en los niños, el aprendizaje, cómo hacer las tareas virtuales y diferentes temas que ustedes pueden ahí mirar pues un poco esperemos que pueda ayudarles, ¿no? Tenemos una preguntita más aquí que también la hablamos en el WhatsApp, ya un poco yendo casi hacia el final de esta charla. Una mamita nos decía que su niña, por ejemplo, en varias oportunidades le dice que cuando come cebolla siente que la garganta se le hincha. ¿Eso también puede ser algún tipo de alergia, de reacción? Sí, es posible porque si ella siente que se le hincha o le pica el cuerpo, está ya dando manifestaciones de alergia. Sin embargo, hay que recordar que algunos alimentos por su naturaleza pueden generar algunos tipos de reacciones que no necesariamente son alergias, sino se presentan como una reacción a algunos componentes. Por ejemplo, se dice que no se debe de comer el corazón del pepino, porque el corazón del pepino puede generar un proceso inflamatorio al momento de pasarlo y esto obviamente le va a dar esa sensación. En el caso de la cebolla se usa tradicionalmente como expectorante natural, de tal manera de que algunas personas un poco sensibles, que no necesariamente sean alérgicas, pero sí sensibles a este sabor o a este tipo de cebolla que no se le ha quitado el yodo mucho, entonces pueden generar con esta respuesta. Pero obviamente es porque la cebolla tiene otros componentes, ¿no? Además de los nutritivos, también tiene yodo y el yodo puede dar esa respuesta, ¿no? Ujú, O ujú, sea, ¿puede ser alergia? Sí. ¿Es ujú, alergia? No necesariamente. Tendría que verse el caso particular. Si no le va bien la cebolla, yo le preguntaría cómo le va con la cebolla cocida. Si con la cebolla cocida la tolera bien, es probable
que ella, ¿cómo se llama? Sí, sí pudiera ser alérgica. ¿Por qué? Porque la naturaleza cambia cuando se cocina la cebolla. Entonces ya es alergia, pero a algún componente de, obviamente, la cebolla cruda, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Mayra, ya estamos llegando al final, pero les animo a dar sus preguntas todavía, si que hay algunas. Mayra nos comenta una y nos dice, mi hijo tenía alergia cuando se le corta el cabello, ¿no? Le llega a la piel y eso porque sucede, desde de pequeño le sucede, ahora tiene 4 años. Me imagino que no sé si Mayra quieres complementar tu pregunta, pero imagino que quizás le sale como sarpullido, como alergias chiquititas. Sí, Mayra, si gustas, puedes activar tu micrófono para terminar de entender bien la pregunta. Y si no, de repente, doctora Mercedes, ahí está, Mayra. Buenas noches, Hola, Mayra, ¿qué tal? doctor. Mira, mi pequeña, desde que le empecé a cortar el cabello, le sale alergias, o sea, como ronchitas le sale, y él se rasca fuerte y hasta que se hace herida, y no sé por qué eso, qué le puedo dar, Ya. Tenemos que ver ahí los otros componentes. El bebé puede generar una inflamación de los folículos que han sido cortados porque ha habido un contacto con algo que le ha cortado realmente la base del folículo piloso y lo deja abierto. Y esto le genera una picazón, dada el corte, dado el impacto que ha tenido sobre el folículo piloso, lo que le ha pasado, el rastrillito ese que se coloca para colocar. Pero si le colocan una sustancia para generar el corte, de repente una espuma de afeitar o algo, entonces sí puede ser alergia, pero al producto que le están poniendo. No es alérgico que le corten el pelo. Entonces yo le animaría que le corten el cabello con tijera y sin usar ninguna sustancia para cortar, y vemos cuál es su reacción. Y entonces usted tendría ahí forma de comparar cuál si es que es alergia o no. Si usted le corta el pelo con una tijera y no tiene ninguna respuesta, entonces obviamente él es alérgico al componente que se usó en el corte de cabello, o no tolera que se le mutile los folículos pilosos. Y por ahora que es pequeño, esa no sería una práctica buena, sino cortarle con tijera. Sí, y me ha pasado también con mi pequeño que la primera vez que intentamos maquinita quedó todo muy rojizo y un poquito como de sarpullido, ¿no? Y luego hemos solamente intentado tijera y ya, de hecho, le va muy bien. Podría ser bien, sí. Le quiero dar el pase a Luna. Luna está alzando la mano para comentar algo más. Luna, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Quería hacerle una consulta. Yo tengo una hijita que bueno, tengo 3 hijos, pero especialmente una de mis hijitas, cada vez que come todos los alimentos, al finalizar, estornuda y le sale moquito, se le descompone un poquito la nariz, o sea, como si, yo me supongo que es una alergia, pero no descubro alergia a qué es, porque normalmente sucede con todo lo que ella puede comer. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, estornuda y le sale un poquito de moquito. Después de que ha comido, ahí hay que considerar varios factores. Yo le sugeriría considerar el envase que se usa, porque si es que usa, por ejemplo, el biberón es plástico. Si usa los vasos, hay unos vasos unos recipientes que son considerados antialérgicos en base a productos ecoamigables, que de repente podrían ser los que podrían, si esa fuera la causa, hacer que cambie su respuesta. Sin embargo, también es posible que el alimento se le dé muy tibio. Entonces, en ese caso, la bebé estornudaría para adaptarse a que ya no está comiendo algo muy tibio, sino ya está adaptándose a la temperatura, porque lo que ingresa por boca y por nariz modifica transitoriamente la temperatura de ese nivel y puede generar una respuesta alérgica por el cambio de temperatura. No sería
no sería por el alimento, sino por la temperatura con el cual usted le ingresa los alimentos. Esas son dos cosas que me da la idea que podría ser, porque no es alergia a los alimentos, es alergia a algunas condiciones que se dan cuando usted le está dando el alimento. Sí. Gracias. Gracias, doctora. Curioso caso. Importante, Ok, gracias, doctora, muy importante esa amable. diferenciación, ¿no? A veces no es en el alimento en sí mismo, sino la forma en la que lo entregamos, la presentación, y habría que probar otras opciones para descartar, ¿no? Creo que Deri Abarca está intentando mencionarnos algo también. No sé si Deri tienes alguna pregunta ya antes de que podamos cerrar. No, me parece que no. Bueno, nada, solo hacerles recordar que pueden dejarnos su número de teléfono a quienes deseen, absolutamente voluntario, voluntarias, porque tenemos unos grupos de WhatsApp donde estamos compartiendo constantemente la información. Ahí vamos a compartir el video de hoy y también las próximas charlas que tengamos, que van a estar bastante interesantes. Quiero mencionarles también que les hemos dejado en nuestro chat los enlaces de Facebook, de Instagram y de YouTube para que puedan entrar. Permítame ahí compartirles un ratito mi pantalla. Cuando vayan a Facebook van a encontrar esto y ustedes les pueden dar aquí a me gusta o le pueden dar a seguir. Cuando vayan a Instagram van a encontrarnos aquí con toda la información que subimos también y pueden darle a seguir. Cuando vayan a YouTube van a encontrar toda esta pila de videos que les mencionaba, que están bien interesantes. Algunos hemos hablado de si es momento de volver a las escuelas, el estrés, la lactancia. Hemos hablado de la importancia de la actividad física, obesidad, por ejemplo, salud bucal para esos niños que están pequeñitos, ¿no? Y cuando vayan a uno de los videos, aquí por ejemplo este es un video que estaba mirando de nuevo sobre lactancia materna exclusiva, van a encontrar siempre al lado de nuestro canal un botoncito como este que es suscribirse. Le dan clic y se van a suscribir. Y luego le pueden dar clic a la campanita y le ponen todas. De modo que cada vez que subimos un video, la misma página les va a avisar y les va a llegar inmediatamente una alerta para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Bien. Bien, entonces, por supuesto, vamos a agregarlas al grupo de WhatsApp a las personas que están enviando su número, no hay ningún problema. Hemos llegado entonces al final, no tenemos tiempo para más. Me gustaría agradecer mucho a la doctora Mercedes por tu tiempo, doctora, por todos los consejos que nos has dado. Es invaluable para las mamitas y los papitos. Me gustaría saber, doctora, si usted tiene algunas palabras finales como Bueno, sí, recomendaciones. realmente yo agradezco este espacio que ustedes están teniendo para el contacto con los padres y todas las dudas que pudiéramos resolver mediante esta vía. Y agradezco la oportunidad a ustedes por permitirme llegar hacia ellos. Creo que es una muy buena oportunidad. Respecto a alergias, hemos visto de que no es una patología, sino son varias patologías y definitivamente cada una tiene un abordaje que lo hemos tratado de manera superficial. Sin embargo, creo que dada la circunstancia en la cual estamos viviendo esta pandemia, que nos está protegiendo de las expresiones de alergia, porque estamos disminuyendo con las mascarillas la exposición a los alergenos y la activación de las alergias postinfecciosas. Entonces, eso nos ha disminuido mucho las alergias, como podríamos ver en nuestros hijos estos 2 años, en relación con los años previos, en los cuales las manifestaciones de alergia eran mucho más evidentes, y eso quiero que quede como una enseñanza que nos está dando la naturaleza, para nosotros poder cuidarla y también recordar esos buenos hábitos con nuestros niños y nuestras familias. Bueno, muchas gracias, me despido de todos ustedes y habrá un momento, de repente hubo oportunidad de vernos nuevamente. Mil Claro que gracias. sí. Gracias, doctora. Normalmente cerramos estas sesiones pidiéndoles a ustedes que los que puedan activen su cámara y nos damos un saludo así a la distancia. Entonces, para poder sacar una última foto de despedida, digamos.
Ahí están con sus bebitos. Y yo voy a hacer un pantallazo para que salga la foto fija, ¿ok? Entonces ahí... A ver, yo cuento a tres, todos hacemos así con la manito y cuento hasta 3, ¿ok? 1, ya estamos, a ver si acomodaron. Perfecto, listo. 1, 2 y 3. Genial, ya tenemos una linda foto. Les voy a mandar a todas el enlace del Facebook y también les mando a usted, doctora. Luego, gracias. El video. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Luego.